Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, reciban un cordial saludo nuevamente. Hoy venimos en una segunda sección de nuestro tema, la entrada al reino. Y bueno, quiero partir directamente analizando lo que veníamos desde el anterior video compartiendo. Sin embargo, esta palabra que hoy voy a compartir tiene una relación muy amplia con el mensaje anterior. Entendamos que se rompe en sí una especie de silencio con las palabras de Jesucristo, cuando el Señor nos dice que no todo el que le dice a Él, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace en sí que la voluntad del Padre que está en el cielo. Esto nosotros lo vemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 verso 21. Entonces yo quiero que entiendan que aquí nosotros tenemos ante todo el requisito para poder entrar al reino. La pregunta que surge hoy es ¿cuál es este requisito? Es decir, ¿cómo entra un hombre al reino de Dios? ¿Cómo este hombre puede estar en una relación vital con Dios? Bueno, ante todo, no es que aquel quien dice, bueno, Señor, Señor, no es aquel que hace o expresa una forma externa de una espiritualidad, entre comillas, es realmente un verdadero creyente, sino que aquí Mateo 7:21 está hablando. Yo quisiera que ustedes vayan y comprueben lo que estoy exponiendo en sus Biblias, ¿sí, mis queridos hermanos? Y estamos diciendo aquí lo que Cristo transmitió. Entonces, volviendo al asunto, entonces yo creo que no es, como les estaba diciendo, esa persona que refleja externamente una apariencia de espiritualidad, sino los que hacen la voluntad de Dios son quienes entran. Entonces, podríamos decir, el ver que una persona hace la voluntad de Dios es objetivo, es decir, que los demás hermanos de la iglesia sí ven parte de que esta persona, este verdadero creyente, busca agradar al Señor. Pero hacer la voluntad de Dios para entrar al reino es verdaderamente aprobado, es conocido directamente por el Señor. Quiero que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 25. ¿Sí? Evangelio San Mateo capítulo 25 es el primer evangelio, o es el primer libro también del Nuevo Testamento. Y aquí nosotros vemos una historia muy interesante, y habla acerca de las 10 vírgenes, aquellas que fueron invitadas a una fiesta. Entonces, Mateo capítulo 25 dice la palabra del Señor. Habla de la parábola de las 10 vírgenes y dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, mire lo que dice el verso,
de cierto os digo que no os conozco. El último, verso 13. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, 5 de ellas vinieron y de antemano se habían preparado, obviamente, al traer ese aceite y ponerlo en sus manos, donde tenían sus lámparas. Ahora, las otras 5, por cierto, fueron insensatas y no prepararon nada. En Mateo capítulo 25, 11, vemos que la puerta se cierra y las 5 de las vírgenes quedan fuera y dicen, Señor, Señor, ábrenos. Pero vemos aquí algo. El Señor de la fiesta les responde y les dice, de cierto yo les digo que no os conozco. Entonces a todas estas vírgenes, obviamente vemos aquí que se les invitó a una fiesta. Esto es en un sentido simbólico, no nos olvidemos, mis queridos amigos y hermanos. Entonces ellas habían oído el Evangelio, sí habían escuchado, ¿sí? O sea, ellos escucharon proclamar cuando dice, vengan a la fiesta, vengan a la fiesta. Esta es una ilustración, hermanos, hermanos quienes me están escuchando a través de este audio video, del llamado que Dios está haciendo al mundo, ¿sí? Es decir, Dios da una invitación para que las personas reciban el Evangelio, para que acepten a Cristo, pero la mayoría de ellas lo están rechazando. Entonces hay una responsabilidad, y la responsabilidad es del hombre de aceptar este Evangelio o de rechazarlo. Aquí nosotros vemos en esta historia que estas vírgenes, ellas se prepararon en la medida en que dispusieron sus lámparas. Entonces ellas estaban vestidas de ropas apropiadas incluso, ¿no es cierto? Estaban ahí incluso en la casa de cita, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, aquí en esta casa de la cita donde el Señor lo citó, sin embargo, no consiguieron entrar. Ahora, vemos aquí que el llanto era similar a lo que nosotros vimos en el anterior mensaje que estaba en el Mateo, el Evangelio de San Mateo capítulo 7, 21, cuando ellas dicen, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él afirma que no es para los que dicen, Señor, Señor, sino para los que hacen la voluntad de Él. Entonces, hermanos, entendamos nosotros, una cosa es decir, ¿no? Y otra cosa muy diferente es hacer la voluntad del Padre. Solo aquellos quienes han sido equipados por el poder del Espíritu Santo pueden hacer la voluntad del Padre. Vemos aquí realmente una advertencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final de esta parábola Cristo dice, velad, pues porque no sabéis el día y la hora. Estamos ahorita haciendo un resumen, una explicación sobre todo en Mateo capítulo 25, estamos en el versículo 3. Ahora, en el antiguo pacto, el profeta Oseas, cuando vamos a Oseas capítulo 8, 2, ¿sí?, quiero que me acompañen en sus Biblias, vamos un ratito. ¿Sí? Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8, verso 2, la palabra del Señor dice lo siguiente, dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Entonces aquí el pueblo de Oseas históricamente estuvo casi al tocar fondo. Recordemos que Israel iba a cuesta abajo y para cuando llega la profecía de Oseas, él los está sermoneando obviamente por su falta de conocimiento. Aquí les dice, mi pueblo fue destruido, ¿sí? Oseas capítulo 8, 2 también, y más adelante, ¿no? Dice mi pueblo, Oseas capítulo 4, 6, perdón, más atrás es. Vamos un ratito, Oseas 4, 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nuevamente dice entonces, recordando, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces aquí, explicando este texto en base al mensaje que estamos hablando, podría decir lo siguiente, ¿sí?
Oseas dice que ellos no tienen la realidad alguna en su interior. O sea, los compara al rocío, por ejemplo, de la mañana temprana, cuando se evapora. Ellos no tienen ninguna sustancia, hermanos. ¿Sí me entienden? Es decir, ellos han desechado a Dios y le han dado la espalda y ni siquiera se acercan a la casa de Dios. Eso es lo que hoy nosotros estamos viendo. Hay muchas personas que se dicen ser cristianas, pero no tienen la sustancia del cristianismo. No tienen el amor, el anhelo, el deseo, el fervor por vivir vidas santas, por agradar a Dios. Con su conducta, con sus vidas, han desechado a Dios, le han dado la espalda, no se acercan a Dios. Ahora, cuando llegamos a Oseas capítulo 8, de lo que estábamos leyendo más adelante, verso 1, 2 dice la palabra: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El verso 2 dice: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Aquí Oseas describe el cuadro de un buitre. Entonces, esta traducción es como un águila, pero es la palabra hebrea para buitre. La figura es la de un buitre que se abalanza sobre la casa de Dios. Representa el hecho de que aún con toda la actividad religiosa en Israel, la pura verdad era que el lugar estaba muerto. Y es por ello que ese buitre, mis queridos hermanos y hermanas, se abalanza sobre él. No había nada allí, sino solo un cadáver. Recordemos, amados hermanos, que Israel abandonó completamente el templo de Dios como ese símbolo de su relación con Dios, y en consecuencia sí, devino una tragedia. El cuadro de un buitre que vuela testificando el hecho de que el juicio se acerca. O sea, entonces, hermanos, vemos aquí que este profeta, pasó a profetizar que Israel será aplastado a causa de su abandono de Dios. Israel, como ustedes saben, al inicio Dios, ese pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios decidió apartarlo para él, ¿sí? Sin embargo, Dios liberó a su pueblo. Ustedes saben la historia en el Antiguo Pacto, cuando el Señor lo sacó a Israel de la esclavitud de 430 años que estuvo directamente en Egipto. El Señor lo liberó, ellos salieron de allí, vieron cosas increíbles, estuvo la presencia de Dios con ellos en una columna de fuego en las noches, en una columna de nube en las mañanas. Ellos vieron que Faraón y su ejército perecieron anegados en las aguas del Mar Rojo, y sin embargo, cuando estuvieron en el desierto, empezaron a quejarse. Moisés fue un representante de Dios, que es, en sí representa o ilustra a Jesús hoy en este día, aquel que intercedía por este pueblo rebelde, este pueblo transgresor. Amados hermanos, sin embargo, ellos, cuando ustedes recuerdan, cuando Dios iba a dar la ley a Moisés, subió al monte. Sin embargo, abajo en el campamento la gente se había corrompido, dándole culto directamente a un Dios hecho de todo el material de oro. Levantaron un becerro de oro, y en el corazón de Israel había una inclinación a la idolatría, al paganismo, a las cosas del mundo, a la religiosidad. Israel, en otras palabras, tenía sentimientos religiosos. Ahora, la gente aún cumplía algunas formalidades, pero en sí muchos de ellos estaban muertos. No había en sí una realidad de vida en ellos, un cristianismo vivo, un cristianismo práctico. No había eso, simplemente había una apariencia de realidad, de espiritualidad. Era, en otras palabras, una religión, era algo formal. Entonces, aquí, volviendo a Oseas, cuando vamos a Oseas 8, entonces, ¿qué es lo que respondieron a Oseas? ¿Qué es lo que vemos en Oseas capítulo 8, verso 2? Dice: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido, te hemos conocido. De la misma manera que en Mateo capítulo 7, 21 en el Nuevo Testamento, vamos un ratito por favor, Mateo capítulo 7, 21, por favor vamos en nuestras Biblias a
Mateo, capítulo 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, Señor, somos nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir con juzgarnos? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Te conocemos. Allí está. Señor, somos nosotros, nuestro Dios. Ellos claman, aquí estamos. Pero es algo trágico, ¿no? Porque ellos dicen, aquí estamos, somos nosotros los que hemos proclamado, los que hemos hecho campañas evangelísticas, los que hemos estado inmiscuidos incluso en los servicios, en la predicación incluso de la palabra, en el servicio a los hermanos, en la oración, en las misiones. Pero el Señor les dice, y esto es algo triste, lamentable, Él les dice, yo no los conozco. Verso 22, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y noten la respuesta más aterradora y catastrófica que el Señor les da a estas personas. Y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la iniquidad. Ahora, esa generación en particular había desechado su relación con Dios como resultado de sus propios deseos. Ahora, podemos darnos cuenta de que no son los que desean entrar en el reino de Dios quienes necesariamente entran. Ni siquiera los que piden entrar quienes lo hacen. No es suficiente pedir, no es suficiente desear. Solo ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Solo tener la sustancia, la realidad. En otras palabras, de una forma simple, aquellos que tienen el Espíritu Santo, la vida interior, tienen la capacidad para poder entrar al reino de los cielos. Dios, amados hermanos, ha establecido ciertas reglas para la entrada al reino. Entonces, estas reglas no están allí porque sí, deben obedecerse, deben vivirse en el cristiano. La palabra de Dios debe ser viva en el creyente, debe aplicársela, debe practicársela. O si no, nos estamos engañando a nosotros mismos y también no hay entrada. Ahora, puede que ustedes o nosotros deseemos entrar a tal grado que viene a la iglesia, usted está involucrado en cosas, en actividades, pero a menos que venga por medio de Cristo, no puede usted entrar. Todas las actividades religiosas y todos los rituales que haga el hombre carecen de sentido. Pedro, recordemos nosotros en Hechos 4:12, él dijo estas palabras y quiero que me acompañen en sus Biblias. Recordemos que la Biblia se explica con la Biblia. Pedro capítulo 4, versículo 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Salvos. ¿Sí? No hay otro nombre. Amados hermanos, no hay nada. No hay nadie. No hay algo excepcional, extraordinario, aparte de Jesucristo. Nosotros también vemos que hay una historia, no sé si usted recuerda la historia que se comparte acerca de Nicodemo, un hombre capacitado allí en Juan capítulo, nosotros vemos esto en Juan, vamos un ratito a Juan. Sí. Y bueno, alguien ha escuchado acerca de Nicodemo, Juan capítulo 3. Dice, Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Este hombre era un hombre capacitado, un hombre preparado en la ley, instruido, externamente conocía las cosas de Dios y se encontró con el maestro y el Señor le está diciendo, si tú no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Es necesario, mis amados hermanos, el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Entonces, amados hermanos, Cristo es una realidad, Cristo es vida, ¿sí? Es solo a través de la fe personal en el Señor Jesucristo que nosotros, ¿sí?, que yo o que cualquiera puede entrar al reino de Dios. No podemos entrar por medio de nuestra emoción religiosa o de nuestros sentimientos santificados. No, hermanos, solo mediante la sangre preciosa de Cristo. Entonces esta profesión de labios, de que Señor yo te amo, yo te exalto, yo vengo a cantarte, yo vengo a alabarte, y solo vemos algo externo que carece de realidad, no es válida. Tiene que haber, amados hermanos, obediencia. Entonces, con esta expresión, volviendo a Mateo, de lo que estábamos leyendo, Mateo 7, Señor, Señor, dice, llegamos a la conclusión de que estas personas se sorprenden, en realidad ellas impactan. Ahora la pregunta aquí es, ¿quiere decir que ni siquiera vamos a entrar con todo esto? Amados hermanos, ¿qué piensan ustedes? Bueno, recordemos lo que Jesucristo dice en Lucas capítulo 6, 46. Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Lucas capítulo 6, 46. Y la palabra del Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahora aquí vemos, en el siguiente verso, vemos que se encuentra sobre una losa antigua en la catedral de Lübeck, Alemania. Así pues habló Jesús nuestro Señor a nosotros. Vosotros me llamáis Maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis. Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico, mas no me pedís. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confían en mí. Ustedes me llaman noble, mas no me sirven. Ustedes me llaman poderoso, mas no me honran. Ustedes me llaman justo, mas no me temen. Y si yo les condeno, no me culpen. Amados hermanos, Dios ha establecido el requisito para la entrada al reino de los cielos. Esto no tiene nada que ver con un edificio. Tiene que ver con Cristo, hermanos. Entonces aquí llamar a Cristo Señor o cualquier otro nombre no es suficiente. Debemos hacer la voluntad de Dios. Esa es la solución. Amados hermanos, esa es la solución. Entonces, creo que a través de esta palabra, de este mensaje, hemos entendido que es necesario tener la realidad, tener al Espíritu Santo para poder agradar a Dios. Yo les invito a aquellos que están escuchando este audio video, si aún tú no has reconocido que eres un pecador delante de Dios, yo te animo a que tú lo hagas en este momento y reconozcas que has pecado. El Señor te está dando la oportunidad de venir a sus pies. Perdona a los que te han ofendido y pide perdón a Dios. Y pídele a Él perdón por todos tus pecados, por todas tus faltas. Y ven a Él, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Porque Él quiere darte ese regalo precioso de la salvación. Solo tú tienes que venir por fe a Cristo Jesús, aquel que tiene el poder para liberar y para salvar al pecador. Padre,
Te queremos dar gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Oramos para que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los oyentes de este mensaje. Señor, todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.